bueno, amigos, estamos con el presidente de la Comisión de la Verdad, el doctor Salomón Lerner, que ha tenido hoy, por cierto, una jornada dura después de una semana ciertamente agotadora. Muchas gracias, doctor, por estar esta noche con nosotros. Gracias por invitarme, Rosa María. Hablemos en primer término de su visita al Congreso de la República. Visita que parecía en realidad una deferencia por parte de la Comisión y un exceso por parte de la Comisión de Derechos Humanos, porque no se ha hecho más que lo que manda la ley hasta el momento dentro de la Comisión. Pero aceptó ir usted en representación de la Comisión y no fueron los comisionados supuestamente cuestionados por sus declaraciones. ¿Qué se le preguntó? Cuéntanos un poco cuál fue la razón de su presencia y las respuestas y preguntas que se hicieron dentro de la Comisión. Bueno, yo acudí al Congreso respondiendo a una invitación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Y yo quisiera entender que más allá de una especie de exceso de ellos en invitarme y de una deferencia de parte de la Comisión en asistir, de lo que se trata es de poner en práctica, eso sucedió esta tarde, un mecanismo que es normal en una democracia, el diálogo en torno a temas que puedan preocupar a la nación. Nosotros estuvimos allí porque estuve acompañado por el congresista Ames para responder concretamente a la preocupación que ellos expresaron en torno a unas declaraciones que justamente frente a una entrevista que tú hiciste hizo la comisionada Sofía Maher. Y asistí yo como presidente de la comisión en tanto que soy el vocero natural y porque además yo suscribo aquello que dijo la comisionada Sofía Maher y todos los miembros de la comisión estamos de acuerdo en aquello que ella señaló. Lo que había que precisar, y eso lo hicimos en el Congreso, es que debería tomarse la declaración de Sofía en su real contexto. Toda cosa extraída de su contexto, pues decididamente se presta a ser malinterpretada. Y yo tendría que hacer una confesión de parte. En el contexto en el que fue dicho, no me pareció, y creo que a los presentes tampoco, nada que promoviera el escándalo o el debate que se armó posteriormente. Yo le digo con franqueza, se lo dije aquí al comisionado Ames, resulté muy sorprendida porque no había habido en esas declaraciones y probablemente en cosas que conversamos antes y después de la entrevista, ningún respaldo a Sendero Luminoso, ni ninguna intención de exculparlo por sus crímenes, cosa que ustedes han dicho en un comunicado. Nosotros hemos sido enfáticos desde un principio en nuestra condena a Sendero Luminoso. Pero una cosa es condenar a Sendero y otra cosa es, refiriéndose a él, describir la situación de esta organización tal y como ella se presenta. Y no lo hacemos nosotros, lo hace cualquier científico político, cualquier hombre de derecho, cualquier persona con algo de sentido común. Se trata de una organización que busca el poder y lo hace mediante métodos terroristas, violentistas que la alejan, por supuesto, de lo que es un sistema democrático. Por tanto, sí, un partido político, pero que no es democrático, que no puede ser admitido dentro de una vida civilizada ciudadana y que no debe tener cabida en el Perú. Doctor Lerner, este primer incidente sobre si Sendero es o no es un partido político, lo que ha dejado es un sabor a que hay un cierto sector de la clase política peruana, yo diría mayoritario, que no tiene ningún interés en conocer la verdad. La verdad no está de moda, lo dije antes de empezar la entrevista, y parece que la sola definición de Sendero como una organización política a la que había que vencer políticamente es algo que no es admisible por grupos que estuvieron en el poder, salvo el APRA, que sí lo ha aceptado, porque, de acuerdo al presidente García, él ofreció, digamos, una batalla ideológica contra Sendero Luminoso. ¿Por qué hay esta resistencia a conocer la verdad? ¿Por qué? Y eso es algo que ustedes deben haber examinado en la comisión, hay este fenómeno psicológico que es muy común en realidad en la vida cotidiana, de no querer ver lo que pasó antes. ¿Para qué remover esto? Como el Rey lo ha dicho, ¿para qué está removiendo esto de otra vez? Claro. Tú lo dices bien, en la vida cotidiana aquellas cosas que fastidian o molestan, pues uno no desea verlas, simplemente por comodidad o porque finalmente eso significa ponernos en cuestión.
pero creo que es necesario para el país y para cada persona dentro del país, en algún momento, sí, mirarse honestamente en el espejo de su conducta, en el espejo de la historia, y no solamente conocer las cosas, sino saberlas, es decir, conocer más, comprender, porque si es que uno no llega efectivamente a coger las razones por las cuales uno actúa como actúa, o los otros se comportan como se comportan, finalmente vamos a movernos dentro de la vida como personas y como sociedad sin norte, sin brújula. Lo que creo que es más grave, doctor, es que las conclusiones a las que ustedes están llegando o trabajando apuntan a que este fenómeno político fue vencido, digamos, no por la vía militar, sino por la vía del conocimiento del enemigo. Nosotros hemos tenido generales de policía aquí que han participado en la lucha antisubversiva y su primera conclusión fue esa: nos demoramos años en entender quién era nuestro enemigo, pero una vez que lo conocimos sus objetivos, su organización y sus estrategias y sus tácticas, lo pudimos vencer. Eso es algo que parecía de sentido común, como usted ha dicho hace un instante. Sin embargo, ya no es hoy de sentido común. Y eso asusta porque el fenómeno de Sendero sigue presente. Lo del secuestro del lunes nos lo trae de regreso. Es verdad, y por eso hay que renovar un intento por comprenderlo. Y usted dice bien, Rosa María, han sido los militares, aquellos que primero, antes que los políticos, quizás se dieron cuenta de que Sendero no era simplemente una gavilla de delincuentes, eran efectivamente delincuentes y merecían, como merecen, estar en la cárcel y purgar sus penas. Pero además tenían una organización política que debía ser penetrada con inteligencia para poderla desarticular, para poderla desarmar. Justamente en el Congreso de la República yo hice alusión a una serie de intervenciones de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que indicaban que Sendero debía ser entendido como una organización política y que mientras no se hiciera eso, simplemente se estaría dando palos de ciego. Sin embargo, han habido críticas también, doctor, a la oportunidad de estas declaraciones. Se ha dicho que la señora Sofía Nájera ha sido imprudente, lo dice aquí el doctor, el columnista Ricardo Ramos de Correo, y también lo ha dicho en cierta forma el doctor Diego García Sayán. Se han exhibido mucho los comisionados en estos días, a raíz de este evento internacional. No han debido hablar. Primero se publica el informe y luego se hacen las audiencias, vienen los debates, pero ir exponiendo poco a poco las conclusiones como un globo de ensayo, a ver cómo reacciona la gente, suscitan esto. Y hay que tener prudencia con estos trabajos. Yo le aseguro a Rosa María que nosotros no hemos adelantado ni siquiera una mínima parte del informe. Esto en relación con Sendero y el que sea o no un partido político es una cuestión de vieja data. Nosotros no hacemos sino reiterar aquello que ya ha sido dicho y que de pronto ha sido olvidado y que tiene que ser recordado. Parece que ha sido olvidado por completo. Es el problema de nuestro país, la amnesia, que a veces es total. Pero amnesia colectiva. Y selectiva. Ahora también se ha dicho que la presentación de estos videos de senderistas ha sido una torpeza porque se les ha presentado como arrepentidos, como tratando de reconciliarse, digamos, la comisión con los senderistas, ¿no? Sí. ¿Esa era la intención? No era en modo alguno el que nosotros nos reconciliáramos con los senderistas. Era un deber fundamental de esta comisión, si es que ella se llama Comisión de la Verdad. Ella tenía que escuchar todas las voces y tenía que escucharlas no para sí, sino para transmitirlas a la sociedad. Más aún si esas voces estaban dirigidas en buena medida a aquellas personas que fueron ofendidas y dejadas por esas mismas personas, puesto que en esas voces se pedía perdón. Y yo creo que era un deber público nuestro el mostrar esos signos de arrepentimiento. Y es bueno también que la juventud conozca a quienes fueron los causantes de los grandes males que padeció el país y que sepan que esas personas que en algún momento militaron y apostaron por la violencia, hoy no lo hacen más y que han tenido el tiempo de repensar su conducta y de aceptar que la democracia
es el mejor de los sistemas. Se dice también que los comisionados que han tenido una afiliación marxista en algún momento no han hecho una autocrítica suficiente, porque en realidad son ellos los que tuvieron que enfrentarse a Sendero Luminoso en el origen, y que esto no ocurrió, que no se definieron frente a Sendero Luminoso, que no lo combatieron ideológicamente, y que hoy algunos de estos comisionados tienen este problema, digamos, de difícil, mala conciencia. Exactamente, entre mala conciencia y empatía con el arrepentido, y esto no les permite llegar a una solución feliz, digamos. No, yo le puedo decir una cosa. En primer lugar, respecto de todos los comisionados, cuando nos decidimos a hacer estas sesiones públicas, en el lanzamiento mismo de esas sesiones, hubo una pública explicación ante el país de nuestra propia conducta. Y un mea culpa, por decirlo así, de todos y cada uno de los comisionados, porque entendemos que son muy pocos en nuestro país aquellos que se libran de tener algo de responsabilidad en la tragedia que padeció el Perú. En segundo lugar, aquellos comisionados que son tildados de izquierdistas y que en ese sentido, por su proximidad a Sendero, podrían tener alguna empatía ahora con los senderistas que abjuran de sus posiciones, pues no refleja la realidad de la situación. Si estuvieron en la izquierda algunos de esos comisionados estuvieron en la izquierda combatiendo a Sendero. Mucho se habla del comisionado Carlos Tapia. Así es que senderista, le ha dicho. Y Carlos Tapia es aquel que combatió duramente a Sendero en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Entonces, mal puede ser un adversario de Sendero alguien que simpatice con esa causa, más bien de pronto podría decirse con algo más de fundamento, pero es un supuesto negado, que él estaría prejuiciado en contra de Sendero. Yo le puedo atestiguar, y yo estoy fuera de los avatares políticos, por lo tanto creo que tengo autoridad como para pronunciarme al respecto. Luego de 2 años de trabajo, yo no he visto sino honestidad, transparencia y juicio recto y honesto por parte de esos comisionados y de los demás en torno al tema de Sendero, como en torno al tema de las Fuerzas Armadas, como en torno al tema de la reparación, de la reconciliación y de la justicia. ¿No ha sido un error las audiencias públicas? ¿Las audiencias públicas de estas semanas? No. Mire, digamos, aparte del tema de los videos de los senderistas, las reacciones de los políticos, salvo el tema en el caso del APRA, ha sido una reacción a la defensiva, una reacción cuestionando esta definición sobre Sendero como grupo político, inasistencia en el caso del fujimorismo, yo diría en algunos casos hasta subrepresentación. ¿No ha sido un error o ha sido más bien una exhibición que ustedes querían patrocinar sobre la clase actual política peruana? Yo creo que ha sido un error respecto de aquellos que puedan haber juzgado esto como impertinente, y más bien un acierto de la comisión. La comisión tenía la obligación de hacerlo. Creo que hemos podido mostrar al país que la gente puede estar en prisión y no perder su humanidad, seguir pensando, cambiar de opinión, porque todos estos testimonios han demostrado eso, y hemos cumplido con nuestro mandato, que era escuchar todas las voces y transmitir todas las voces. Nosotros no podemos tratar al pueblo peruano como menor de edad. A veces da ganas de hacerlo así, pero debemos entregarles elementos de reflexión. Y eso es lo que hemos hecho. El 30 de junio vencía el mandato, pero han pedido 30 días más. El 13 de julio. El 13 de julio. O sea, lo hemos pedido hasta el 31 de agosto, pero probablemente entreguemos nuestro informe hacia mediados de agosto. ¿Pero se va a difundir también alguna versión popular, digamos, para que pueda ser masivamente compartida? Sí, evidentemente la edición del informe, que llevará como 7.000 u 8.000 páginas, no podrá difundirse. Entonces estamos pensando en un resumen en donde estén las principales tesis, nuestras conclusiones y recomendaciones, en un volumen de 300 o 400 páginas que tendrán que estar al alcance de todos los peruanos. Muy bien, doctor Lerner, muchísimas gracias por estar esta noche aclarando estos puntos con nosotros, y mucha suerte y mucho éxito en su trabajo. Muchas gracias, Rosa. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos con más.